en Interés Común. En esta ocasión estamos con Fernando Arrunategui, quien es decano de Gestión de la Facultad del Instituto San Ignacio de Loyola. Fernando, gracias por estar acá. Por nada, Carlos. Encantado de estar en este nuevo espacio de radioprogramas. Mira, Fernando, yo vi ayer en la televisión un reportaje en donde una señora decía que había utilizado la tarjeta de crédito, ¿no? Que estaba pensando inclusive en suicidarse. Las tasas de interés son tan altas que a uno lo llevan y lo pongan a quitarse la vida. Realmente, Carlos, es lamentable que por falta de cultura financiera haya personas que puedan ser pues objeto de un mal uso de este instrumento, ¿no? La tarjeta de crédito se ha creado para un beneficio del consumidor. Sin embargo, por falta de información o información mal presentada, muchas personas pueden caer en problemas tan severos como el que tú mencionas, ¿no? Y esto de información mal presentada, ¿a qué casos te refieres exactamente? Me refiero cuando, por ejemplo, se resalta de forma demasiado importante, como si estuviéramos haciendo algo correcto, por ejemplo, en el caso de tarjetas de crédito, que el pago mínimo es un monto muy pequeño. Entonces, eso se resalta en términos muy importantes dentro del estado de cuenta. Y por otro lado, una norma legal obliga a que una vez que uno pague el saldo mínimo, el monto mínimo, se le informe al usuario cuál es el tiempo que demoraría en cancelar su deuda. Yo te he traído ahí un ejemplo. Tú me presentabas, Fernando, tuvo la gentileza de traer un documento y decía, este pago, hablaba de 168 soles, y claro, decía que uno tiene que pagar esto durante 108 meses. 108 claro. meses. Ahí, Carlos, ¿qué es lo que yo llamo la atención en todo caso de las entidades financieras? Yo sé que hay entidades financieras que hacen bien su trabajo en términos de transparencia, pero también hay otras que, como repito, resaltan de forma asimétrica información que puede ser conveniente para la empresa. O sea, ponen grandazo cuál es el monto mínimo a pagar y en letras diminutas que ahí están, cuánto es el tiempo que se demoraría en pagar uno si es que solamente cancela ese monto que se ha resaltado tan grande. Son 108 meses. O sea, si ese usuario paga ese monto mínimo, se va a demorar 108 meses. Ahora, existe una norma que obliga a las entidades a informar al público de cuál es el periodo en el que se cancela la deuda si se paga el mínimo. Pero como la norma no indica de qué tamaño debe ser esa información, entonces caemos en este tipo de deformaciones. Ese es un tema. Otro tema está vinculado a los intereses. Muchas veces si yo le pregunto a un usuario cuál es la tasa de interés que está pagando por su tarjeta, pues muchas veces no lo sabe. Yo he encontrado que en la mayoría de estados de cuenta o está en la parte posterior o está en una segunda página. Quiere decir que esa información, que también es obligatoria registrar de acuerdo a las normas de la Superintendencia de Banca y Seguros, se informa de una manera bastante subordinada. Lo que se informa primero es lo que la entidad financiera quiere resaltar. Creo que en aras de un mejor uso por parte de los peruanos de este instrumento tan valioso que es la tarjeta, deberíamos, como entidades financieras, sin esperar una regulación, pues brindar información proporcionada. Si yo voy a resaltar el monto mínimo, también debo resaltar en igual proporción el lapso de tiempo que me va a demorar cancelar. Una pregunta, ¿y no existe un código del consumidor? Porque lo que está diciendo es el monto mínimo en grandazo, el tiempo, el monto mínimo en chiquitito, una pastilla chiquitolina, y la tasa de interés en la parte posterior, en la última página de una guía telefónica. De 2 o 3 y el Código del Consumidor no dice nada en relación a eso. Lo que sucede es que la legislación regula la obligación de poner información, pero no llega al detalle pues de indicar que esto debe estar de tal tamaño, por ejemplo. En algunos casos sí se llega a indicar que debe estar en la primera página. Por ejemplo, el periodo de pago se indica en la norma que debe estar en la primera página, pero te he traído un ejemplo de cómo está tan pequeñito. Eso lleva al caso de esta señora que tú me mencionas, ¿no? De que personas piensen que cancelando el monto mínimo están pues haciendo un uso perfecto de su tarjeta de crédito, cuando en realidad lo que están haciendo es cancelar una fracción que normalmente está entre un 36avo y un 48avo de la deuda total. Quiere decir que si mi deuda es 48 soles, el pago mínimo me va a descontar solo un sol. Entonces, quedan 47 soles todavía sobre los cuales me van a cobrar intereses al siguiente mes y así sucesivamente. Por eso es que se termina pagando en 108 meses, que son 9 años en ese ejemplo. Ahora también debo decirte, Carlos, que hay entidades que hacen bien su trabajo y que presentan la información adecuada. Pero lo que no debe existir es este tipo de información. Una persona, por ejemplo, ya está sobreendeudada y ha dejado de pagar su crédito. ¿Qué le recomendarías a ella hacer? Primero, si la deuda ha salido fruto del uso de la tarjeta de crédito, creo que podría optar por un crédito personal. O sea, primero, dejar ahí la tarjeta, de ser posible cancelarla y negociar con la entidad un crédito
personal a más de 360 días. Te doy un ejemplo de las tasas para que los usuarios vean las diferencias, ¿no? En tarjeta de crédito, en promedio, este es dato del día de hoy, se está pagando 43.93% en soles. 43% en promedio en tarjeta de crédito. En tarjeta de crédito. Pero si me voy a un crédito de libre disponibilidad a más de 360 días, quiere decir a más de un año, a más de 12 cuotas, estoy pagando 24.43 en promedio. Entonces, si yo me he endeudado mucho con la tarjeta de crédito, la velocidad de crecimiento de los intereses de esa tarjeta es casi el doble si yo lo comparo contra un crédito personal a más de 360 días. Ipso facto cancelarla. Yo digo, cancélelo y saque un crédito inmediatamente y páguele a la entidad con ese crédito y quede pagando ya no 43.93, sino 24 punto y pico, que puede variar. Porque, Carlos, otra cosa que deben saber los usuarios, los consumidores de tarjetas y de cualquier crédito, es que uno tiene un activo frente a la entidad financiera, es su prestigio. Eso se llama su historial crediticio. Cuando uno es buen pagador, entonces uno puede negociar con las entidades. Todas las entidades van a querer tener a esa persona como cliente. Y uno puede, si está pagando una tasa de interés en una entidad, ir a otra y decirle, mira, me están cobrando, por decir, 15. ¿Cuánto me cobras tú? 13, supuestamente porque soy un buen pagador. Pero si yo me descuido, dejo de pagar siempre y tengo 4 o 5 tarjetas por ahí desordenadas, ese activo que tengo, que es mi prestigio, mi historial crediticio, se va deteriorando y entonces ya no me van a prestar, o me van a prestar, pero a tasas más altas que a todo el mundo, más que el promedio incluso. Muchísimas gracias por estar aquí. No tienes por qué, Carlos. Ha sido Fernando Arrunate en una presentación bastante didáctica y académica en relación al tema de la tarjeta de crédito.